bendiga en este precioso día. Damos gracias a Dios por su grande amor, por su misericordia, dándole un saludo a cada uno de los que son miembros de la Iglesia Internacional Jesús de la Alternativa. Creemos que hay momentos difíciles en estos tiempos, pero estamos confiando firmemente que Dios tiene el control de todo. Creemos que es un tiempo en que Dios permite para que la humanidad se acerque a Dios nuevamente y la iglesia vuelva a entrar en ese avivamiento que tanto necesitamos, que el amor se ve enfriado de muchos, pero creemos que nuevamente volveremos a como Dios nos quiere tener. Vamos a hacer una breve oración para empezar esta enseñanza. Recuerden que estamos en las enseñanzas, las obras de la carne, entrando en el capítulo 2, la cual es la inmoralidad sexual. Hagamos una oración breve para que Dios tome dominio y control de todo. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias en este maravilloso día. Nos das vida, nos das salud, Señor. Nos provee, Dios mío, gracias. Gracias por todo lo que haces y seguirás haciendo. Padre, vamos a meditar en tu palabra. Le pedimos, amado Espíritu Santo, revelación, Dios mío, sabiduría, iluminación de tu palabra, Señor, para edificar el cuerpo de Cristo, Señor. Dios mío, Padre, que esta palabra afirme al que está, Dios mío, débil, levante al que está caído, Dios mío, Señor, y que la fe sea gigante en aquel que se ha desanimado a causa de problemas, de conflictos. Creemos que tú tienes el control de todo. Amado Espíritu Santo, en tus manos me deposito, porque ahí sé que tu nombre será glorificado. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a seguir con esta enseñanza. Estamos en Gálatas capítulo 5, en el versículo 19. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, estamos hablando de varias cosas importantes y hoy vamos a entrar en el capítulo 2, que es la inmoralidad sexual. ¿Qué es la inmoralidad? Según la Real Lengua Española, la inmoralidad es vestir ropa de sexo opuesto, tener relaciones sexuales durante la menstruación, estar a solas con otra persona que no es su esposa o esposo. Entonces, mire lo que abarca la inmoralidad sexual, porque a veces se la ve muy superficial y casi de este tópico no se habla en la iglesia, en la familia, aunque sabemos que hay mucha necesidad. La iglesia necesita mucho saber algo o mucho acerca de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual incluye masturbación, homosexualidad, promiscuidad por elección, incesto, abuso, adulterio, fornicación, bestialismo, fantasías sexuales, pornografía y programas de televisión obscenos. Todos estos actos nos conducen a que seamos tentados de desgastar nuestra resistencia a ellos. Recuerde que la Biblia dice que el modo que está en Cristo, nueva criatura es. Y tenemos una lucha constante, como le decía la enseñanza anterior, más con el diablo que con el diablo. Tenemos una lucha con nuestra carne. Y hablábamos que a los demonios había que echarlos fuera y que a la carne había que crucificarla. Pero hay cosas que están en nuestra carne que no nos dejan crecer. Del grupo que hablamos, muchos todavía, podemos decir, cojeamos con estas situaciones, con estas inmoralidades sexuales. Por eso son las enseñanzas, para que podamos ser edificados, llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo. Entonces, por eso estudiamos sobre las obras de la carne.
Porque Jesús llamó a una iglesia 100% viviendo en el Espíritu. ¿Se acuerda que yo les dije que estudiaran el libro de Romanos capítulo 8, donde tiene un título que dice Viviendo en el Espíritu? Y cuando usted estudia ese libro se va a dar cuenta realmente cómo debe vivir un hijo de Dios. Pero vamos ahora a ver dónde se inicia la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es una actitud del corazón. De acuerdo a lo que Jesús enseña en Mateo 5, 27, 28, Él dijo, oísteis como fue dicho, no cometerás adulterio. Porque os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Imagínense, dos cosas: mirar, que es tan importante en nuestras vidas, cuidar nuestras miradas. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo son nuestros ojos. Entonces, imagínense, a veces nosotros dejamos que nuestros ojos vean lo que no tiene que ver. Y necesitamos que nuestros ojos se comiencen, ¿por qué no decirlo?, a que se santifiquen también. Por eso es que el Señor Jesucristo da una palabra en el libro de Apocalipsis de revelación a través del apóstol Juan y dice que unjamos nuestros ojos con colirio para que veamos. ¿Pero qué quiere que veamos? Lo que salimos verdaderamente, o que veamos el mundo espiritual, que veamos las cosas espirituales, que nuestros ojos comiencen a buscar lo sobrenatural, lo que de pronto necesitamos para ir una vida transformada, una vida en el Espíritu. Entonces imagínense, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántas veces hemos adulterado? ¿Cuántas veces hemos mirado? Y no solo con los hombres, incluso las mujeres. Porque lo mismo deseo que tiene un hombre tiene una mujer. Entonces debemos nosotros tratar de que nuestros ojos se vuelvan espirituales. Quizás muchas veces hemos sentido deseo de actuar de una forma inmoral. Quizás hemos entretenido nuestros pensamientos con deseos sucios. Quizás hemos ofendido al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos ofendido al Espíritu Santo haciendo cosas que a Dios le desagradan? El problema es que cuando alguien ha cometido un pecado de adulterio, viene una ligadura de alma. Porque cuando el Señor Jesús dice adulterio, está hablando, según el griego y el hebreo, significa la relación sexual de una persona casada con quien no es su cónyuge legítimo. En el diario vivir usted ve cómo la gente camina en el adulterio. Es un modo vivendi. Entonces cuando nosotros venimos al Evangelio, venimos con esa obra de la carne. Y nuestra misión es combatir esa obra de la carne. Porque la Biblia dice bien claro que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso es que nosotros debemos combatir esto. No dejemos entrar el adulterio en nuestro corazón. En Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Escuche, corrompe su alma el que tal hace. Por eso es que nosotros, cuando se refiere a esto, está hablando al pueblo de Dios. Cuando usted comete un adulterio, yo cometo un adulterio, estamos faltos de entendimiento de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos leer las Escrituras. La Biblia dice que la Escritura es la espada del creyente. Es la palabra de Dios, la Escritura. Y necesitamos leer Biblia para que nuestros pensamientos estén llenos de la palabra de Dios. Entonces imagínense, una ligadura de alma es tan complicado. Porque esa ligadura de alma que tenía que tener con su esposa o con su esposo, se llega a otra persona y ahora se liga su alma, o sea, se convierte en uno solo.
Y es por eso que por más que a veces el esposo, la esposa sea cristiana, ora, ayuna, vigila, hay una ligadura de alma. Y ahí, ¿qué es lo que tiene que haber? Disposición de aquel que falló en el matrimonio para hacerle una liberación y pueda ser libre nuevamente de esa ligadura de alma y pueda volver a su esposa o a su esposo. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:16 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Entonces, imagínense esa ligadura de alma. Y lo más tremendo es que eso que usted cayó en esa ligadura de alma, usted también lleva a su casa. Lleva a su casa y le transmite esos espíritus, esas malas influencias a su esposo o a su esposa. Y lo más tremendo es que, amados hermanos, traen esa contaminación a su casa, a su familia. Después vienen los problemas. Después dice: ¿por qué mi mujer me falló? Porque usualmente hay el machismo. El hombre puede fallar, puede adulterar, pero la mujer no. Pero a veces nosotros hemos llevado esos espíritus malos, esos espíritus que dañan los hogares, y estamos comenzando a hacer cosas terribles. Una influencia de parte del enemigo para que también tome dominio del esposo o la esposa. Por eso que lo normal debería ser, una vez que viene la persona que cometió el error, venir y arrepentirse, hacer una liberación, y también hacerle la liberación a su esposo o a su esposa que no falló. ¿Para qué? Para que el enemigo no gane ventaja. De pronto lo liberamos a él o a ella, pero acá no ha habido una liberación. Entonces hay que romper con toda influencia de adulterio. Hay que ministrar sanidad en su corazón, sanidad interior. El apóstol Pablo era tan estricto cuando hablaba de inmoralidad sexual, que le dijo a los efesios de una manera fuerte, en Efesios 5:3: pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Imagínense cómo el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia. Y por eso usualmente usted ve que una persona que ha caído en pecado, alguien de la iglesia, de pronto era salmista, era predicador, era intercesor, y de pronto cayó. Claro, nosotros como pastores lo disciplinamos, porque supuestamente eso es lo correcto. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Que no se le ministra liberación. Ya 4, 5, 6 meses nuevamente está en el altar sirviendo. Y al poco tiempo nuevamente vuelve a caer. ¿Por qué? Porque no se le hizo una liberación. Eso es como quitar la telaraña, pero no matar a la araña. Entonces tenemos que hacer completo el trabajo para quitar de raíz el problema que está afectando a muchas familias. Se debe administrar una liberación profunda en este tipo de casos. ¿Cómo comienza la mayor parte de los pecados sexuales? ¿Usted no se ha puesto a pensar cómo empieza? Porque nadie sale de su casa ya como cristiano a pecar, a adulterar. Nadie, porque todos tenemos un pensamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué pasa? Que de un momento a otro, de pronto la secretaria, la consejera, la pianista, el líder de alabanza, el predicador que se está levantando con unción, y de pronto, como nunca, usted puso la mirada en ese siervo o en esa sierva, que nunca siquiera ni por aquí. Pero ¿qué es eso? Es algo que el enemigo gana ventaja. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios y las mujeres de Dios, Dios pone gracia. Entonces ven ministrando a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, y de pronto dice: uy, qué linda la hermana, qué lindo el hermano. Pero no eres tú. Son los dones que Dios te ha dado. Entonces
La gracia de Dios hace que tú comiences a verte, a hacer la gente apreciar y qué lindo cómo Dios lo usa este hermano, esta hermanita, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado lo que ministramos. No le demos lugar al diablo, dijo el apóstol Pablo, porque a veces el enemigo nos marea. Todos los pecados sexuales empiezan con la siembra de una semilla en la mente en forma de mal pensamiento, ¿verdad? No está fea la hermana, y es una sierva y canta bonito. Un mal pensamiento, ¿verdad? O el hermano, no es feo el hermano, ¿eh? Y predica bien. Mal pensamiento, porque usted no tiene que ver al hermano, tiene que ver a la hermana, tiene que ver lo que está dentro de él o de ella, la gloria, la presencia de Dios. Eso es lo que tiene que ver usted. Y orar, Señor, síguelo usando, porque cuando entra la semilla en tu corazón es peligroso, porque ya el enemigo no solo trabaja con el corazón, sino con el pensamiento. Entonces ahí es donde vienen los problemas. Jesús por eso habló en una parábola, Mateo 13, versículos 25 y 26. Dijo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruta, entonces apareció también la cizaña. El enemigo nunca va a dejarnos tranquilos. El enemigo siempre va a trabajar ligada a la carne y al mundo, porque su plan siniestro es sacarnos de esta maravillosa salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado. Ahí es cuando se siembra un pensamiento medio raro, amén, lo cual produce vulnerabilidad, produce debilidad, flaqueza. Entonces el enemigo comienza a ganar ventaja. Ya usted comienza a ver a su mujer fea, comienza a ver a su esposo, todos los defectos. ¿Cómo quisiera que fuera como él? ¿Cómo quisiera que fuera como ella? No, hermano. Si usted quiere que sea ella como esa hermana, ayúdele pues. Si usted quiere, hermano, que su esposa sea como esa hermana, ayúdele. Y viceversa. Ayudemos los unos a los otros. ¿Por qué, hermano? Porque dice que los más espirituales ayudemos a los más débiles en la fe. Y va a ver cómo usted no va a poner la mirada en alguien que no debe ponerla, sino que va a poner la mirada en su esposo y en su esposa. Y se va a gozar cuando Dios le comience a usar de una manera sobrenatural. Así entra el enemigo. Siembra la cizaña de nuestro pensamiento. Está entrando palabra. Usted está leyendo, va a los cultos. Entra palabra. Pero si usted descuida su comunión con Dios, descuida la lectura de la palabra, comienza a entrar pensamientos raros. Eso es la cizaña. Y cuando la cizaña crece, dice que da fruto. Y el trigo, que es la palabra, va creciendo juntos. Entonces hay una variación de tus pensamientos. ¿Y por qué estos pensamientos son raros? ¿Por qué estos pensamientos no están de acuerdo a la palabra de Dios? Porque dejaste un descuido en tu vida espiritual. Entonces necesitamos, amados hermanos, cuidar nuestras vidas espirituales. No descuidemos. Miren estos tiempos, que quizás no vamos a congregar algunos días, pero tenemos que estar firmes, hermano. Al fin y al cabo, la iglesia somos nosotros. Un lugar que se levantó, una casa de oración para adorar a Dios, pero la iglesia somos nosotros. Por eso dijo Pedro, vosotros sois casa espiritual, piedras vivas. Tú no eres una piedra muerta, eres una piedra viva. Y como piedra viva tiene que ser edificada sobre el fundamento de Cristo. En estos días, métete en oración, lee la palabra, que no te venga el desánimo, que no te venga la pereza, porque ahí es donde el enemigo gana ventaja. Quizás estas cosas Dios las permite para ver cómo estamos nosotros, si somos o no somos. Ay, no, ya, ¿para qué voy a ser hermanita? Mire que ya no podemos congregar, no. Y cuando vengan las tribulaciones, las persecuciones, o sea, te vas a apartar.
No, tenemos que seguir perseverando. Sigue tu vida espiritual. Oremos mucho, que eso nos va a ayudar bastante. Entonces, mis amados hermanos, no es pecado tener pensamientos sexuales, o sea, de ser tentado. Escúcheme bien, no es pecado ser tentado con pensamientos sexuales. El problema es que usted caiga en esos pensamientos, sea en una realidad. Porque a veces, ¿cuántas veces humanamente no ha tenido un pensamiento de pecado y ha sido tentado viendo una película, viendo un video? Entonces, lo que es pecado es entretener este tipo de pensamientos que nos provocan malos deseos. Es tan fuerte a veces estas cosas que a veces se está teniendo relaciones conyugales y estás pensando en otra persona o en el de la película o la muchacha de la película. Eso es pecado, porque estás adulterando como el Señor solo con tu pensamiento. Entonces necesitamos que nuestros pensamientos sean descargados de toda influencia del enemigo. Nosotros, dice la Biblia en Isaías 59:5, incuban huevos de áspides y tejen tela de arañas. El que comiere sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero lo que sí podemos evitar es que ellos hagan nido y pongan huevos en nuestra mente. Ahí es el problema. A estos malos pensamientos, la palabra de Dios le llama huevos de áspid, que son sembrados en nuestras mentes por el enemigo si lo permitimos. Por eso es que tú tienes que tener tu mente muy ocupada. Estás conectado en el Espíritu. Vas en el carro conectado en el Espíritu. Caminando conectado en el Espíritu. Tú no puedes dejar que tu mente quede vacía, es peligroso. ¿Qué se puede evitar? ¿O qué se puede hacer para evitar o vencer los malos pensamientos? Porque malos pensamientos hay, ¿verdad? En Santiago 1, versículo 12 a 14 dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Miren lo que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado con su propia pasión, es atraído y seducido. ¿Cómo es el ciclo de la tentación? Atracción, seducción, concepción, consumación y muerte. Vuelvo al caso de David. David era un hombre lleno de Dios, un hombre de guerra, así como usted, hermano, usted, hermana, es una mujer de guerra, de oración. Pero un día vos descuidas David. Y David no fue a hacer guerra, se quedó descansando en el palacio. Ojo, eso es peligro para alguien espiritual. Entonces imagínense, descuidó su vida, es como en estos días. Usted no puede descuidarse. Dice que, como dice el ciclo de tentación, vino la atracción, se asomó y vio una mujer muy hermosa, porque el diablo prepara todo el ambiente. Una mujer desnuda bañándose. Imagínense, la hora precisa se levantó David, se asomó a la terraza y miró. Imagínense, fue seducido porque enseguida preguntó que quién era esa mujer. Yo era la mujer de tu siervo. Y enseguida la mandó, la concepción la mandó a ver. Vino la consumación, se llegó a ella. Y luego vino la muerte. Porque a veces las consecuencias del pecado pagan a nuestros hijos. Él tuvo muerte espiritual, David. Porque David fue el profeta y lo exhortó. Y le dijo por qué había hecho eso. Pero luego usted sigue estudiando la Biblia y encuentra que el hijo que fue concebido a causa del pecado de adulterio, dice que el niño murió. David usó la fórmula que usamos todos. Ayunamos, oramos, clamamos, gemimos.
Pero el pecado trae sus consecuencias, trae la muerte. Perdió un niño. Le costó nuevamente levantarse a David y trajo consecuencias. Sus hijos se rebelaron. Su hijo Absalón quiso quitarle el reino. Su otro hijo convivió con su hermana. O sea, una serie de atrocidades a causa del pecado de adulterio. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, no caer en esto. Si una persona es atraída por su propia concupiscencia, entonces seducida y comenzará a jugar con malos pensamientos en vez de reprender. Mire, el propósito de Dios es bendecirnos, pero muchos de nosotros tenemos miedo a trabajar en una empresa secularmente, porque creemos que si vamos a esa empresa vamos a fallar, vamos a caer. Y específicamente hablo de los hombres. O sea, qué poca fe tenemos en Dios. Dios te abre puertas en un trabajo, en una empresa, para bendecirte, para suplir tus necesidades, tus hijos, para que puedas salir a divertirte, a comer algo con tu familia. Pero ¿qué pasa? Como dicen, no, es que yo me conozco, que yo fui adúltero en el mundo. Sí, pero ahora estamos en Cristo, pues. Las cosas son nuevas. No puedes vivir con eso toda la vida. Tú tienes que cambiar tu mentalidad. Amén. Tienes que tener un pensamiento de bien, que sí lo puedes hacer, que lo vas a lograr, que está en ti, que lo puedes hacer. Y Dios te va a prosperar. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Pero tú lo que tienes que hacer es no jugar con malos pensamientos. Todo el día esfuérzate. Levántate a orar temprano. Hazte un ayuno una vez a la semana. Lee la palabra en la noche, congrégate. Y vas a disfrutar la bendición. Vas a disfrutar de la bendición. Mira, hermano, el común denominador en muchas personas que han cometido adulterio, pecado sexual o fornicación es que han visto la destrucción de su familia, de su matrimonio, lo que Dios nos entregó. Si sabe que tenemos que rendir cuenta con nuestra familia, por el matrimonio. Las cosas no terminan ahí. Ya no quiero a este hombre, ya no quiero a esta mujer, divorciémonos. No, las cosas no terminan ahí. Dios nos va a pedir cuenta por ese matrimonio, por esos hijos. Quizás cuando estemos delante del tribunal de Cristo nos va a pedir cuenta. Dice la Biblia que algunos serán juzgados aquí en esta tierra y otros cuando estemos delante del Padre, pero nadie se va a escapar de ese juzgamiento. Si usted lo hizo, trate de no hacerlo nunca más. Usted se arrepintió de corazón, no lo vuelva a hacer. Trate de avanzar. Ese común dominador trata mucho en la mente y en el corazón de los cristianos. Cuando el enemigo te envíe tentaciones por medio de pensamiento a tu mente, van a ocurrir ciertas cosas que en el transcurso del tiempo va a hacer que el acto físico se lleve a cabo. Llegaste a una empresa y viste bonita a la secretaria. O llegaste a una empresa y viste bonito a tu amigo de trabajo. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes qué sucede si jugamos con pensamientos de adulterio y fornicación? Punto 1. La atracción en su mente va destruyendo las barreras de santidad. La obstrucción, la atracción en nuestra mente destruye todo lo que el Señor ha levantado. Lo que te costó esfuerzo a ti se destruye. Segundo, la atracción en tu mente va destruyendo las barreras de moralidad y el temor de Dios. Ya no hay temor. Siempre recuerdo las palabras y siempre me gusta decirlo de aquel hombre que un día se acercó a mí, Douglas: procura no caer, porque el día que tú caigas se te hace un mal hábito. Vivirás cayendo y pidiendo perdón, cayendo y pidiendo perdón. Y en Dios no es así. Si, hermano, si cometiste ese error y te has arrepentido de corazón, avanza. No dejes que la atracción en tu mente vaya destruyendo las barreras de moralidad y el temor de Dios. La atracción de la tentación va construyendo barreras en nuestra intimidad con Dios. Ya hay un pensamiento metido. Te levantas a orar de madrugada y no te concentras, porque ya hay un dardo, un pensamiento metido ahí. Entonces, ¿qué hace? Va construyendo barreras en nuestra intimidad. El enemigo va levantando unas barreras.
Y llega un día que ya no te puedes orar, te rodillas y no puedes. Pastor, es que no puedo orar. Claro, porque el enemigo, a través de la tentación, levantó barreras en tu intimidad con Dios. Hay que romper con eso. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo de enseñanza, amado hermano. Esperemos que sea de mucha edificación para tu vida, que analice esta enseñanza y que sigamos victoriosos, porque Cristo no nos llamó para ser fracasados, nos llamó para ser victoriosos, porque Él venció, y si Él venció, nosotros también vencemos. Así que apercíbete, que nada te robe la bendición que hay hacia ti. Vamos orando, Padre, en el nombre de Jesús. Doy gracias por este tiempo. Ay, Dios mío, amado Espíritu Santo, donde está cada hijo, cada hija, Señor del alma. Dios mío, Padre, rompe con toda barrera que el enemigo haya puesto en sus mentes, en sus corazones, Dios mío, Señor. Padre, toda atracción, Dios mío, Padre, a alguien que no es su esposa, a alguien que no es su esposo, rompemos en esta hora, por el poder de la sangre, por el poder de mi Señor Jesucristo, ahora en el nombre de Jesús. Recibe ahora, recibe fuerza, recibe fortaleza, recibe restauración, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios.